o te has sentido en algún momento defraudado en tu vida? ¿Sabes? Defraudar es un sentimiento que nos está hablando cuando uno pierde, cuando se desvanece la esperanza o la confianza que tú tenías o tienes en una persona o en alguna cosa. ¿Y te sientes defraudado o has sentido que te sentías defraudado por algo? ¿Que has perdido esa confianza o has perdido esa esperanza? Que tú tenías confianza en alguien y de repente se ha perdido, se ha desvanecido. Creo que todos en algún momento nos hemos podido sentir así, pero el Espíritu Santo me hacía ver que caemos cuando alguien nos defrauda es porque estamos perdiendo de vista quién es a quien tenemos que mirar y quién está en nuestro pedestal, a quién has colocado en un lugar de prioridad y de preeminencia. Porque si hemos puesto a personas, si hemos puesto en un lugar de prioridad a proyectos, o incluso nos hemos puesto a nosotros mismos. ¿Cuántas veces a lo mejor podemos decir, me siento defraudado conmigo mismo? La situación está en a quién hemos puesto en ese pedestal, a quién hemos colocado en ese lugar al que tú y yo tenemos que mirar y cuál debe ser nuestra referencia. ¿Sabes? Nos vamos a evitar grandes disgustos y grandes descalabros en la vida cuando tu referente, cuando en ese pedestal tú pones a Cristo. Cuando el Señor Jesús es tu referente, tu modelo a seguir, tu modelo de comportamiento, tu modelo de aspiración. Cuando el Señor Jesús está puesto en ese pedestal, nada te va a defraudar y nadie te va a defraudar, porque tu confianza no está puesta en las personas. Tenemos que ser conscientes y no podemos exigir que las personas se comporten como Dios, porque no van a ser Dios. Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y aunque a veces se espera de nosotros o yo espero de mí misma un comportamiento y sin embargo no he llegado al nivel que quería llegar, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a desmoronar por dentro? ¿Me voy a autodestruir por dentro? Porque lo que quería alcanzar no lo he alcanzado, porque lo que yo quería conseguir no lo he conseguido. No es así, es más, Dios es el que prueba los corazones y hace ver que ningún hombre será fuerte en su propia fuerza. Así que todo pedestal cae, todo ídolo en lo que tú hayas puesto tu mirada, aun si tú mismo estás colocado en ese pedestal, tarde que temprano va a caer. Absolutamente todo se desvanece, mas cuando tú has puesto en lo alto a Cristo Jesús, nuestro Señor, nada te va a hacer daño, porque vas a entender que hombre, ser humano es. Porque vas a entender que todos los proyectos en la mano de Dios están si se realizan o no. Pero sabes que en Cristo está tu vida y Él sabrá traer a tu vida lo mejor. Así que no hay nada que te pueda defraudar y tú y yo necesitamos interiorizar ese pensamiento. Porque hablamos de Jesús, que Él es el centro. Señor, a tus pies estoy. Y estás hablando una cantidad de cosas, pero que a la hora de la verdad no están interiorizadas en tu corazón. Por lo tanto, cuando vienen las caídas, viene esa frustración tan grande. Mas cuando tú tienes a Cristo como tu mayor referente, nada te defrauda ni nadie te defrauda. El Señor lo es todo y tú continúas caminando y sigues caminando en el poder de Dios. Él te ayuda a levantarte, Él es el que renueva tus fuerzas y Él es el que te da la salida en medio de toda situación. Iglesia, el cristianismo es un cambio de conducta. Decir yo he conocido a Cristo, más allá de que haya recibido sanidad, más allá de que el Señor haya hecho algo milagroso en mí, estaba enfermo, Él me ha sanado,
Más allá que un testimonio glorioso, la verdadera esencia del cristianismo es un cambio de conducta en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo comienza a ordenar nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón conforme a Cristo. Decía un pastor, después que fue invitado a un evento, y él dijo, y alguien a su alrededor le dijo: oh pastor, el Espíritu Santo se ha movido con una unción tremenda, el Espíritu Santo ha estado aquí y ha hecho cosas milagrosas. Y este pastor respondía y decía: ok, está bien, pero yo voy a esperar a la semana que viene, porque si esos que se habían caído, esos que habían dicho que la presencia de Dios se había movido en su vida, si siguen con el mismo tipo de vida de siempre, ahí no ha habido obra ninguna del Espíritu Santo y el Señor no se ha movido. Porque Dios no se mueve por sentimientos o por sensaciones de un momento, iglesia. Y necesitamos escuchar esta palabra una y otra vez hasta que cale hondo en nuestros corazones. Porque Dios no es un sentimiento de que hoy he sentido su presencia, sé que Él está conmigo y Él me ha tocado. Pero ¿qué pasa si nuestro comportamiento sigue siendo el mismo? Si no hay un cambio, si no hay un despertar en el Señor, un cambio de actitud. Por años hay gente que mantiene un mismo patrón de comportamiento, de engaño, de mentira, de pereza en su vida, de no querer acercarse más al Señor. Y ahí no hay un cambio verdaderamente espiritual. Pero cuando tú puedes pararte y reflexionar y decir: es que yo no soy el mismo que era antes. Es que Dios ha hecho una obra en mí tan maravillosa. Mi carácter, hay personas que tienen ese testimonio de decir: mi carácter ha cambiado por completo. Yo no soy la misma. Yo era una persona introvertida, temerosa, acomplejada, y Cristo me ha dado la vuelta por completo. Él ha sacado en mí un carácter de libertad, un carácter sin complejos, de seguridad, porque Cristo ha traído seguridad a mi vida. Iglesia, si tú te paras y reflexionas que realmente tu vida ha tenido un cambio, verdaderamente Cristo está operando en la vida de la iglesia. Amén. Y de esto tenemos que ser conscientes todos. Hubiera aquí una iglesia de 1000 personas, se tendría que predicar la misma palabra. Porque si ese estadio de 15.000, 20.000 personas que se dicen ser seguidoras de Cristo, si su corazón no ha tenido un cambio, si no ha habido un encuentro con el Maestro, tal conversión no ha existido. No ha habido un nuevo nacimiento. Porque el venir aquí y que te cuenten que Cristo murió en la cruz del Calvario y que tú y yo somos pecadores y que solamente a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario es que tú y yo podemos pasar de muerte a vida. Yo te lo puedo contar 100 veces y tú lo puedes repetir como un papagayo y puedes saber esa verdad. Pero si no ha entrado en tu corazón y en tu mente, si no hay una convicción real de esto, si el Espíritu Santo no ha traído convicción a tu vida, no hay tal cambio. Aún fuera un estadio lleno de 20, 30.000, aún una iglesia de 5 o 6 personas, porque corremos el peligro de estar siendo engañados, aún por nosotros mismos, solamente porque nos han contado la historia del cristianismo. Pero una vida que ha tenido un nuevo nacimiento manifiesta un cambio. Amén. Y tú y yo necesitamos reflexionar acerca de estas verdades. A Cristo, iglesia, hay dos realidades del Señor Jesús. Hay dos realidades de Jesucristo que se predican en la iglesia, uno más que otro. Pero yo quiero presentarte estas dos realidades de Jesucristo nuestro Señor. La primera realidad es acerca de un Cristo que volverá. De un Cristo Jesús a los que el pueblo judío estaba esperando. El pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba esperando el Mesías libertador.
Después de años y siglos de esclavitud, egipcios, babilonios, Asiria, los romanos, después de décadas y de siglos de esclavitud, cuando no era de uno de otros, el pueblo de Israel estaba esperando a un libertador. Pero iglesia, esa es la segunda venida de Cristo, de la que poco se predica y poco se habla, porque vivimos un mundo muy terrenal, pisamos mucho con los pies aquí en la tierra, pero cuando tú lees el Evangelio, Jesús vino a traer la verdad a los hombres, pero vino a decir que de nuevo volvería a por nosotros. La palabra de Dios en Apocalipsis 1, en versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, porque Jesucristo es Dios y el Señor. El que era, porque el apóstol Juan dice que Él era el verbo, Él era la palabra de Dios, Él estaba desde el principio, Él es el verbo encarnado, Él era. Y Jesús dice, y el que ha de venir. Y el versículo dice, el Todopoderoso. Así que Jesucristo viene con gobierno, Jesucristo viene en soberanía, Jesucristo viene como Rey y Señor triunfante sobre su pueblo y sobre la humanidad entera. Ven conmigo a Apocalipsis 19, versículo 11, porque nos da otro perfil de Jesucristo como Rey y Juez sobre la tierra. Estamos hablando en estos días y hablando entre los hermanos todo lo que se está produciendo a nivel político, cómo hombres se están levantando en su propio orgullo, en su propia vanidad, imponiendo reglas, imponiendo normas, y se cree el hombre que está ajeno a la soberanía de Dios. Pero Cristo Jesús, cumplido el tiempo, vendrá y será ese rey que juzgue, que gobierne, y será ese rey conquistador. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre, porque Cristo Jesús viene con gobierno. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Es esa mirada penetrante que está conociendo el corazón del hombre. Es esa mirada que, según está viendo a la humanidad entera, está conociendo sus pensamientos y está conociendo lo que hay en el corazón, aun cuando los hombres ni hablen. Es esa llama de fuego. Dice que está lleno de muchas coronas, porque su soberanía es una soberanía universal, porque ningún pueblo, ninguna tierra, ninguna nación va a escapar de la soberanía ni del juicio de Dios. Dice que él viene con ropas ensangrentadas, porque viene como ese hombre de guerra que pelea y que lucha. Versículos más adelante dice que tomará a la bestia y al falso profeta
profeta y los echará al lago de fuego y de azufre, porque vienen tiempos de gran confusión, iglesia, para la humanidad entera, donde un hombre con apariencia de querer arreglar todos los problemas a nivel mundial, y ese es el falso profeta, se levantará para engañar a la humanidad entera y para que todos quiten su mirada de Dios. Pero iglesia, la persona de Jesucristo y la realidad de Jesucristo es que Él viene trayendo liberación y juicio. Él es fiel y Él es verdadero. Él es el Verbo de Dios. Amén. Así que esta es una realidad que tú y yo tenemos que tener presente. ¿A quién has puesto en tu pedestal? ¿A quién has puesto en un lugar preeminente? Yo estoy viendo a un Cristo de gloria y a un Cristo que resucitó y que reina y que gobierna y que un día vendrá a todos nosotros y vendrá con juicio sobre toda la tierra, iglesia. Ahora, quiero presentarte otra realidad, porque de la misma forma que Cristo libera y vendrá con juicio y con poder sobre toda nación y sobre todo reino, Isaías 42 está presentando al siervo de Dios. El siervo de Dios habla de la persona de Jesucristo y aquel que vino a cumplir un llamado. Aquel que vino para traer la vida al hombre. Y es el mismo Cristo poderoso y resucitado, es el mismo Señor y Rey que se acerca a nuestras vidas. Nunca vas a ser defraudado si tu mirada la estás poniendo en el Señor. Nunca nadie te va a defraudar, porque nadie es merecedor de ocupar el primer lugar, solamente Jesucristo nuestro Señor. Isaías 42 dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Iglesia, Jesús no vino como un charlatán. Jesús no vino alzando su voz. Jesús no vino a traer una revolución política. Jesús vino a traer un cambio en el corazón del hombre. Jesús vino a rescatarnos de una vida perdida, de una vida vacía, de una vida vana, para traer vida a nuestros corazones. Me gusta la palabra porque el Señor está diciendo y está mostrando que Él no viene para señalar a nadie. Él no viene para mostrar en público los pecados de nadie. Él no viene señalando. Dice la palabra que Él no viene a quebrar la caña cascada y Él no viene a apagar el pábilo que está humeando. Una caña cascada es cuando tú estás viendo en la ribera del río todas esas cañas y está soplando el viento fuerte y estás viendo una caña que se está casi doblando al punto de quebrarse. Pero el Señor Jesús no vino para terminar de quebrar la vida de un pecador, ni para terminar de quebrar nuestros corazones. Es igual que una vela.
cuando está, dice, prendida por el fuego, pero esta vela ya está humeando, es decir, se ha apagado. Quizás corazones que se han apartado del Señor, quizás vidas que ya no tienen el mismo fuego por Dios. Tal vez uno viene a la iglesia, pero pierde el fuego en su corazón, pierde la pasión, pierde el anhelo por la presencia de Dios. Un día fui tocado, un día fui quebrantado, y siempre uno cuenta el testimonio del día en que el Señor me tocó, sin entender que ese día en el que el Señor te tocó tiene que ser un caminar constante en Él. Yo no vivo de una experiencia que tuve en un tiempo de mi vida. Yo tengo que vivir de un caminar cristiano en mi vida, donde el fuego de su presencia está en mí, donde yo anhelo, donde yo busco, donde Él me habla. Y está siendo una sintonía y está siendo un buscar a Dios que es un deleite. Cuando estábamos cantando, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Está hablando de una presencia de Dios, ahí donde tú estás, ahí donde tú le buscas. Que el Señor se hace fuerte y se hace grande, donde tú no pones a nada ni a nadie en el primer lugar, porque nada ni nadie puede sustituir la presencia de Dios en nuestras vidas, iglesia. No hay nada que pueda ser más grande que poder estar a los pies de nuestro Señor. Y Jesús dice que Él no viene a quebrar una caña que está cascada, que Él no viene a apagar un pábilo que ya está humeando. Él viene a traer el fuego de su Espíritu sobre nuestras vidas. Él viene a enderezarnos. Y muchas veces hemos caminado quizás a un lado de Dios, quizás siguiendo de cerca, pero estamos siguiendo, no estamos en Él. Y el Señor viene a nuestras vidas para traer ese fuego y para traer esa presencia preciosa sobre nosotros. Él es nuestra medicina, iglesia. Cristo es mi medicina para mi alma y para mi cuerpo. Cristo es medicina que trae sanidad sobre mis congojas, sobre mis aflicciones, sobre mis debilidades, sobre mis temores. Señor, siempre estoy peleando con este carácter mío. Señor, siempre estoy peleando con estos temores. Siempre. Y Cristo viene a traer medicina. Si tú lees en Proverbios 4:20, ven conmigo a Proverbios 4:20. Me gusta el poder ver la mansedumbre y la ternura con la que Jesús vino y con la que Jesús se manifiesta a nuestras vidas. Él no viene señalando, Él no viene queriendo que tú y yo terminemos de caer. Cristo viene con esa mansedumbre y con esa ternura para enderezarnos, para traer su fuego sobre nosotros. Y dice Proverbios 4:20, vamos a leerlos todos, del 20 al 22, 1, 2 y 3. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, y está diciendo el Señor, hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído. ¿Recuerdas la semana pasada que estábamos diciendo, inclina, presta atención a mis palabras? No se aparten de tus ojos. Está diciendo como si alguien te está hablando y de repente alguien pasa y tú te distraes y te quedas mirando a la persona que ha pasado. Y la palabra está diciendo, no se aparten mis palabras de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón, porque vas a encontrar la vida
y porque vas a tener medicina para todos los que guardan esa palabra. Iglesia, el Señor Jesús es medicina para mi alma y para mi corazón. Por eso no me canso de insistir y no voy a dejar de decir que una oveja sola es una oveja que con el tiempo va a perderse. Mas cuando una persona está en Cristo y forma parte de su iglesia y viene a la iglesia y se nutre de la palabra y oramos unos por otros y estamos en comunión unos con otros, hay fortalecimiento, hay cercanía con el Señor. Mas cuando hay separación y viene la soledad, entonces el diablo se ceba en ataques, el diablo se ceba sobre todo en atacar tu mente y tu corazón, empieza a levantar argumentos de mentira, argumentos de iniquidad en tu mente y en tu corazón y fortalezas en tu vida que solamente a través de la oración se pueden quebrar, iglesia. Necesitamos la medicina que el Señor nos da. Su presencia es medicina, su palabra es medicina a mi vida y a mi corazón. Dice también Isaías 42, está diciendo, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesús ni se cansó ni desmayó hasta que no cumplió su obra. En el momento de justamente antes que expiró su último aliento, Él dijo, consumado es, hecho está, misión cumplida, propósito cumplido, meta alcanzada. Jesús no desmayó ni se cansó hasta no haber cumplido con la voluntad del Padre. Él vino a traer justicia, Él vino a traer verdad. Y Él ni desmaya ni se cansa. Él está con nosotros, iglesia. Tú desfalleces, yo me caigo, yo flaqueo. Mas Cristo Jesús no desmayará ni descansará hasta ver el propósito cumplido. Él dijo, hecho está. Y tú y yo, iglesia, nos podemos acercar a ese consumado es. Y yo puedo acercarme a la presencia del Señor y decirle gracias porque ni te cansas ni desmayas. Y la obra que tú un día comenzaste en mi vida no pararás hasta que sea completada. Iglesia, Jesucristo no defrauda. Si tú le pones en ese pedestal, si tú le pones en ese lugar de preeminencia en tu vida, donde nada ni nadie alcanza porque no llega ni a la suela de los zapatos. Solamente Cristo es perfección, solamente Cristo es ese Dios libertador todopoderoso. Y ese Cristo es el mismo que dice que no desmayará ni se cansará. Es el mismo que no viene a quebrarnos cuando ya no podemos más. Es aquel que viene a traer fuego a nuestros corazones cuando nuestro pábilo ya está humeando. Cuando estamos a punto de decir, lo dejo todo. Si tú y yo nos acercamos a Él, fuego y vida vuelven a resplandecer en nuestros corazones, iglesia. Le necesitamos. Y fíjate cómo habla Dios, porque en el versículo 5 está hablando de un Dios creador y todopoderoso. Está hablando de un Dios que dice, yo Jehová, que soy el que despliego los cielos, que el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Sabes que Él es el que sopla aliento sobre tu vida? ¿Sabes que Él es el que trae espíritu a tu vida? Dice Dios que Jesucristo nuestro Señor viene para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel al que está preso y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y tú y yo, iglesia, muchas veces podemos sentirnos en esas tinieblas.
Y tú y yo a veces podemos sentir que estamos en cárceles de prisión interior, pero Jesucristo vino para traer liberación a nuestras vidas. El Señor dice, el apóstol Pablo está diciendo, acerquémonos a Jesucristo nuestro Señor. Porque Él no es el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestros pecados. Él es ese Dios, es ese Señor que aún nosotros, habiendo pecado y habiendo caído, dice que Él es el que nos restaura, el que nos levanta y el que nos pone de nuevo con vestiduras blancas y limpias. Jesucristo, nuestro Señor. Acerquémonos a Él confiadamente, porque Él es amplio en perdonar, iglesia. Pero nuestras vidas tienen que acercarse al dador de la vida. Nuestros corazones tienen que tomar de la medicina que el Señor quiere darnos. Y la medicina que el Señor tiene para darnos es su palabra, es la oración. En Él vamos a encontrar descanso, en Él vamos a encontrar calma, en Él no vamos a ser defraudados, porque Él es el nuestro hacedor, Él es el que nos guía en toda situación en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba diciendo, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Los judíos de aquel momento le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos libres. ¿Cómo dices que tú nos vas a hacer libres? Y Jesús les responde, de cierto te digo, que el que peca, esclavo es del pecado. Mas si conociereis la verdad, esa verdad os liberará. Y el maestro estaba hablando no de que si fueran hijos de Abraham, que serían libres. Está hablando que el pecado te esclaviza. El pecado es lo que te hace estar en cárceles de prisión. El estar apartado de Dios es lo que te hace estar en lugares de inseguridad. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Iglesia, necesitamos interiorizar estas verdades en nuestro Señor. Pero Dios estaba hablando a un pueblo, el pueblo de Israel, que estaba caminando alejado de Dios. Y la última parte de Isaías 42 está hablando a un pueblo que no quiere oír, a un pueblo que tiene oídos pero no quiere escuchar. Y dice que al no escuchar a Dios, habitan en cavernas, habitan en lugares oscuros. Fíjate en Isaías 42, 18. Dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en manifestar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Y esta también es la realidad de muchas vidas y de muchos corazones, iglesia. Porque si bien estamos hablando de un Cristo que trae libertad, de un Cristo que vendrá por su pueblo escogido y de un Cristo que vendrá a traer justicia y juicio, pero también presentamos esa otra realidad de un Jesús que se compadeció de cada uno de nosotros, que vino a traer libertad, que vino a traer apertura y que vino a traer luz en medio de las tinieblas. También hubo
un pueblo y hay un pueblo que permanece en oscuridad por no acercarse al Dios vivo. Y está diciendo: ¿quién es sordo como mi pueblo? ¿Quién es ciego como mi pueblo? Porque están viendo, están oyendo la palabra, mas no hacen caso y persisten en el pecado de su corazón. Y en medio de la rebeldía, iglesia, dice: mi pueblo está en cavernas y en lugares escondidos. Y estamos metidos en oscuridad cuando Cristo viene a traernos libertad. Cuando tú pones lo primero de todo a Jesús nuestro Señor, cuando tú vives una vida de fe, cuando tú vives una vida de amor para con el Señor, cuando tú permites que Cristo sea tu medicina, que su palabra sea medicina en medio de tu vida, iglesia, hay libertad. Mas cuando rechazamos la luz de Cristo, cuando rechazamos su amor perfecto y no nos rendimos delante de Él, también viene oscuridad al corazón y a las vidas. ¿Por qué persistiremos en no volver nuestro rostro a Dios? ¿Por qué persistiremos? Y dice: ni aún hablándoles hicieron caso. No es una realidad del pueblo de Israel. Es una realidad de muchos hombres y mujeres que tras estar escuchando la palabra de Dios vez tras vez, domingo tras domingo, el Señor envía a personas, el Señor envía por un lado o por otro mensaje de salvación. Mas cuando uno persiste en no rendir su vida al Señor, también viene oscuridad. Pero quiero en esta tarde terminar como comencé. ¿Te sientes defraudado en la vida? ¿Se han desvanecido tus esperanzas en aquello en lo que habías puesto tu corazón? Si tú pones a Cristo en ese pedestal, si tú pones a Cristo lo primero en tu vida, nada ni nadie te va a defraudar. Porque hay un Cristo que viene a por su iglesia, que viene a reinar, que viene a traer juicio y que viene a buscarnos. Y hay un Cristo que dice que no alzó su voz, ni vino con griterías, ni vino imponiendo, ni señalando. El Señor Jesús vino trayendo restauración completa a la vida de nuestros corazones, iglesia. Si escucháremos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Abramos nuestro corazón a un Dios que salva y a un Dios que liberta y a un Dios que nos saca de cárceles de prisión. Amén.